Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les había prometido, vamos a resolver los ejercicios que estaban propuestos para la ayudantía de hoy, pero que no se pudo dar de forma presencial. Así que igual cualquier cosa que no quede claro en este video, pueden igual escribirme por WhatsApp. Vamos a resolver unos cuantos, igual ciertos les van a quedar para ustedes para que puedan practicar, ya sea para sus pruebas de salida o para el examen que tengan después. ¿Ok? Entonces igual ya saben, cualquier cosa, pueden escribirme. Bien. Ok, entonces vamos a empezar con este ejercicio que nos dice lo siguiente. Este era una prueba de salida pasada, así que dice así. En la reacción de A que produce B más 2C, se conoce que la velocidad de desaparición de C es 2,4 por 10 a la menos 2 y eso está en molaridad sobre segundos. En molaridad sobre segundos y nos dice por tanto y nos dan algunas opciones. Nos dice la velocidad de desaparición de A es 1,2 por 10 a la menos 2. También tenemos velocidad de desaparición de A es menos 1,2 por 10 a la menos 2. Y bueno, también ahí hay las mismas, o sea, todos nos estamos enfocando en A, menos la última opción que nos dice que la velocidad de aparición de B es 0,6 por 10 a la menos 2. Bueno, primero tenemos que recordar, bueno, voy a anotar aquí un ratito. A ver, primero tenemos que recordar lo siguiente. Nos están diciendo que la velocidad de aparición de C. Y bueno, está bien que nos están diciendo velocidad de aparición, pero si no nos hubiesen dicho, también tenemos que recordar que, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que el reactivo o los reactivos van a desaparecer conforme el tiempo vaya aumentando. Pero ¿qué va a pasar con los productos? Los productos, en cambio, van a aparecer. Los reactivos desaparecen y los productos empiezan a aparecer. Por lo tanto, la velocidad de C, si es que no me lo dicen igual, tengo que saber que cuando algo está apareciendo, o sea, que está en los productos, esa velocidad va a ser positiva. Entonces ahí tenemos que es 2,4 por 10 a la menos 2 molaridad sobre segundo. Ok, entonces vamos a ver cómo va a afectar la velocidad de A. Primero es que nosotros sabemos que los reactivos no aparecen, sino que desaparecen. Por lo tanto, tenemos que ir descartando opciones. La A no podría ser porque no está apareciendo. Ya les digo, va a desaparecer. Entonces nos quedarían estas dos con respecto a lo que es el reactivo A. Entonces vamos a ver entre la segunda y la tercera opción. Ok, entonces, si esto va a desaparecer, vamos a hacer la velocidad con respecto a. ¿Cómo sacamos velocidad? Siempre es la variación de la concentración, en este caso de A, dividido para la variación del tiempo. Pero como va a desaparecer, por lo tanto va a tener signo negativo. ¿Esto a qué va a ser igual? Vamos a igualar con respecto a la velocidad ahora de B y la de C. Entonces, B y C son productos, por lo tanto, van a ser positivos. Van a ser positivas. Entonces, la variación de la concentración de A dividido para la variación del tiempo. Y lo mismo para C. Variación de C, de la concentración, dividido para esta variación del tiempo. Ok, ahora, no nos hemos fijado en algo importante. ¿Qué pasa con los coeficientes? Porque el coeficiente de A es 1, el de B es 1. ¿Dónde van esos coeficientes? Siempre van en el denominador. Pero ¿qué pasa con C? Tiene un denominador, perdón, tiene un coeficiente 2, por lo tanto tendría aquí un 2 en el denominador. Ok, entonces, como solo vamos a verificar con respecto a inicialmente, entonces vamos a ir reemplazando para hallar esa velocidad de A. Sería esta variación dividido para este delta T, y esto que sería igual a un medio de esa concentración de ese o variación de la concentración con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Si queremos hallar lo de A, nos quedaría, bueno, recordando que esto es velocidad, y lo de acá también es velocidad, y hay que se entienda mejor. Entonces, ¿cómo tendríamos que menos la velocidad de ¿a qué va a ser igual? A un medio de la velocidad de C, de la velocidad de C, ¿sí? Esto es la velocidad de A, estamos reemplazando, pero no nos olvidemos que tenemos el signo negativo que indica que va a desaparecer. Y bueno, acá tenemos el un medio y la velocidad de C. Por lo tanto, el ejercicio ya nos está dando cuál es la velocidad de C. Entonces podemos reemplazar. Menos la velocidad de A va a ser igual
a 1/2 de la velocidad de c, que es 2.4 por 10 a la menos 2. Recordamos que eso está en molaridad sobre segundos. Por lo tanto, este negativo lo haremos pasar al otro lado, por lo tanto esa velocidad va a ser negativa. ¿Cuánto nos quedaría esa velocidad? Menos 0.012 molaridad sobre segundo. ¿Y qué es esto? Eso también lo podemos escribir de otra forma, lo voy a escribir por acá abajo. Sería menos 1.2 por 10 a la menos 2 molaridad sobre segundo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Esta que está señalada aquí. Velocidad de desaparición de A es esta, menos 1.2 por 10 a la menos 2. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos que velocidad no podría ser positiva porque es desaparición, así que también esto se iba. Ahora, ¿qué pasa con la D? Solamente para verificar. Ok, nos dice que la velocidad de aparición de B es 0.6 por 10 a la menos 2. Entonces, es lo mismo, o sea, lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos, o sea, qué tenemos acá? Esto no se había visto, sería esto. Entonces, ¿cómo podríamos escribirlo de una mejor forma? Que la velocidad de B, ¿a qué va a ser igual? A 1/2 de la velocidad de C. O sea, sería lo mismo que la velocidad de A, pero con signo positivo. Por lo tanto, la velocidad de aparición de B es 1.2 por 10 a la menos 2 molaridad sobre segundo. ¿Ok? Listo, entonces ahí nos estamos dando cuenta que igual esta tampoco era la respuesta. Entonces, ya verificamos que la respuesta correcta era literal B. Listo. Ok, entonces eso también podría ser algún ejercicio que les podrían tomar. Vamos con la siguiente. Ok, vamos a ver con esto. Sacarlo un poquito más grande. Ok, a ver, eso también es de teoría. Vamos a ver. Dice, seleccione la respuesta correcta si se conoce lo siguiente. Tenemos la ley de la velocidad para esta reacción. Dice que la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a la 0 por la concentración de B elevado a la 1. Entonces, yo sé que el ejercicio no nos pide qué orden de reacción es, pero, bueno, podemos sacarlo también. Recordamos que M más n, esto va a ser igual a nuestro orden de reacción. Esto es igual a nuestro orden de reacción. Por lo tanto, m va a ser para el primer reactivo, que en este caso sería 0, 0 más 1, entonces 1. Entonces, nuestro orden de reacción es 1. Solo para recordar cómo es que se saca ese orden de reacción. 1. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos algo elevado a la 0? Si nosotros recordamos, si tenemos algo elevado a la 0, esto se nos elimina y tenemos aquí un 1, porque cualquier número o cualquier valor que esté elevado a la 0 nos va a dar 1. Por lo tanto, como nos quedaría la ley de la velocidad, sería velocidad es igual a la constante por la concentración de B. Podemos poner el 1, como no lo podemos poner porque, bueno, ya se sobreentiende. Entonces lo voy a escribir de mejor forma. Velocidad es igual a la constante por la concentración de B. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a ver las opciones. Dice que la opción 1, la velocidad se triplica, se triplica si duplico la concentración de A. La concentración de A. Ok, vamos a verificar esa primera opción. Velocidad es igual a acá, aquí, teniendo esta acá. 2A elevado a la 0 y B. Ok, pero recordamos que cualquier número elevado a la 0, eso nos da 1. Por lo tanto, nos va a quedar velocidad es igual a la constante por la concentración de B. Entonces, por ningún lado vemos aquí que se está triplicando esta velocidad. Por lo tanto, no sería literal A. No está pasando nada. Recordemos que no tenemos nada cerca de ese reactivo A. Eso es lo que nos indica ese orden 0. Ahora, literal B. La velocidad de reacción se reduce a la mitad si duplico la concentración de B. Ok, vamos con esta misma opción. Esa ley de la velocidad que tenemos ahí. Ok, entonces, vamos a ver. La velocidad dice que se reduce a la mitad si duplico la concentración de B. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un 2 en cambio? 2B. ¿Por algún lado estamos viendo que eso se está reduciendo a la mitad? No, ¿verdad? Estamos viendo que en cambio va a aumentar en una cantidad de 2, el doble.
porque tenemos este 2 que está afectando. Ajá. Por lo tanto, tampoco sería. La B no sería. Y el literal C dice, la velocidad de reacción depende únicamente de la concentración de A y B. Bueno, esto es más teórico. ¿Qué más está afectando a la velocidad? No solamente la concentración de A y B, sino que hay un factor importante, que es la constante. No sabemos cuánto es, tampoco nos interesa saberlo, pero no es lo único que afecta a la velocidad, la concentración de los reactivos, sino que también afecta esa constante de velocidad. Por lo tanto, la C tampoco puede ser. Y por último, el literal D dice, la velocidad de reacción se triplica si triplico la concentración de B. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría eso. Sería velocidad es igual a la constante 3 veces la concentración de B. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, si es que nos hubiesen dado un valor tal vez de concentración de B, también el valor de K, igual eso va a aumentar el triple porque tenemos este 3 que está afectando a esa concentración de B. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, una forma fácil, sencilla de reconocer cuál es la respuesta correcta? Es que no, por eso es que empecé viendo qué orden de reacción es esta. Bueno, no nos daban cuál era nuestra reacción en sí, pero esa es una forma sencilla de saber cuál es la respuesta correcta. Porque viendo que se elimina ese reactivo A, y como tenemos solamente un reactivo y que está elevado a la 1, por lo tanto es una reacción de orden 1. O sea, que si aumentamos el doble, el triple, el cuádruple, tal vez la concentración de uno de los reactivos, asimismo la velocidad va a aumentar en ese factor. ¿Qué pasó si hubiese sido en un valor de 2? En cambio, hubiese sido el doble. El doble. Ok, entonces todo está en leer e identificar qué orden de reacción es la reacción que tal vez nos dé el problema. Ok, bueno, entonces eso con respecto a este ejercicio 2. Listo, esto era teoría. Vamos con este 3. Me gusta este ejercicio. Este ejercicio también es bonito porque he visto que así lo toman también en exámenes. Así que, ojo. Ok, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Al llevar a cabo una reacción de primer orden, ok, aquí está la clave. Aquí está la clave. Una reacción de primer orden. Se detectó que luego de transcurridas 3 horas, solo quedaba el 38% del único reactivo. O sea, nosotros vamos a tener una reacción así, puede ser así. Produce B más C. Bueno, los productos no nos interesan porque estamos en cinética química, solo nos interesa el reactivo. Entonces vamos a tener aquí, da igual lo que tenemos del otro lado. Ya. Ahora nos dice, determine el tiempo que necesitaría la reacción si se desea alcanzar el 91%. Es decir, que ahora ya no quiero tener esa composición de 38% de ese reactivo, sino que quiero tener una composición del 91%. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos resolver. Bueno, podemos empezar por aquí, recordando, cómo relacionamos esta concentración y el tiempo para una reacción de primer orden. Entonces recordamos que cuando es una reacción de primer orden, lo que se relaciona es el logaritmo natural de la concentración y bueno, también recordando que la constante para una reacción de primer orden es negativa. El logaritmo natural de A en este tiempo, que vamos a ver cuál vamos a utilizar, es igual a menos la constante porque es una reacción conveniente negativa por T más el logaritmo natural de la concentración de ese reactivo A inicial. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir reemplazando lo que tenemos. Entonces, logaritmo natural de esa concentración, bueno, inicialmente no sabemos cuánto tenemos. No sabemos cuánto tenemos. Pero, pero nos está diciendo que luego del paso de 3 horas, de que han transcurrido esas 3 horas, queda ese 38% de la concentración inicial. Entonces podemos escribirlo de esta manera, esta concentración. 0.38 de la concentración inicial en este tiempo que son 3 horas. Este tiempo de 3 horas. Lo voy a poner aquí solo para no olvidar. Son 3 horas. Esto es igual a menos la constante, que tampoco sabemos cuánto es, menos K, por T, que el tiempo son 3 horas. Voy a poner aquí esta H de horas, más
el logaritmo natural de la concentración inicial. Concentración inicial. Ok, entonces, por si acaso, como nos está diciendo que queda ese 38%, vamos a tomar que la concentración a ese tiempo t es igual a 0,38 de la concentración inicial. ¿Ok? Porque ha transcurrido esto, o sea, se ha descompuesto este porcentaje. O sea, ya nos queda esa cantidad, que no sabemos cuánto es. Entonces vamos a ir despejando. Tendríamos logaritmo natural de esa concentración de 0,38, esa concentración inicial, a ese tiempo, y ahorita no lo voy a escribir, voy a pasarlo al otro lado que tenemos, porque estas son las mismas variables. Logaritmo natural de esa concentración inicial es igual a, bueno, aquí voy a aplicar menos 3K. Ahorita voy a abreviar esto de horas, solo para no confundirnos, no creer que tenemos otra variable. ¿Ok? Entonces, recordemos como aquí tenemos una operación entre logaritmos, esto es una división, logaritmo natural de 0,38 concentración inicial dividido para esta concentración inicial. Por lo tanto, esto se va a simplificar y aquí nos quedaría menos 3K. Entonces, ya aquí solamente, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ya sacar lo que es el logaritmo natural de ese 0,38 y mandar a dividir. Entonces sería, para hallar ese valor de acá, sería el logaritmo natural de 0,38 dividido para menos 3. Por lo tanto, el valor de nuestra constante, vamos a ver cuánto nos da. Ese valor de constante, logaritmo natural de 0,38. Recuerden las unidades también en las que está. Entonces, ese valor nos da lo siguiente. Sería 0,3225. Y las unidades, como es una reacción de primer orden, recordamos que cuando es una reacción de primer orden, el valor de la constante, bueno, las unidades en que se expresa la constante es el inverso del tiempo. En este caso, como son horas, sería horas a la menos 1. Entonces ahí tendríamos el valor de constante. Ok, listo. Entonces, ahí, así es como hallamos el valor de esa constante. ¿Ok? Pero todo es que partimos de aquí, que en esa concentración, a ese tiempo de 3 horas, era el 0. Bueno, aquí es el 38% de la concentración inicial. Solo que lo escribí de forma decimal, no importa si lo escriben como 38%, es lo mismo. Así que bueno, entonces ya hallamos ese valor de constante. Pero a nosotros no nos piden cuál es ese valor de constante. No nos piden calcular, oye, calcúlame la constante. No, en realidad, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos pide que calculemos ahora, miren, dice, determina el tiempo que necesitaría la reacción si se desea alcanzar el 91%. Entonces, ahora sería esa concentración a un tiempo, perdón, a un tiempo que no sabemos, un tiempo que no sabemos, pero ahora la concentración tiene que ser 0,91 de la concentración inicial, de la concentración inicial. Entonces, como nosotros ya sacamos ese valor de constante, entonces podríamos utilizar la misma expresión, pero ahora hallando lo que es el tiempo. Por lo tanto, voy a escribir por acá. Como sigue siendo una reacción de primer orden, logaritmo natural de la concentración en ese tiempo t que vamos a calcular es igual a menos k por t más logaritmo natural de la concentración inicial. Todo está en leer el problema, porque en sí el problema tal vez suele ser un poquito, eh, complicado a leer al inicio, pero, pero todo está en leerlo bien. Todo está en leerlo bien. Ok. Ya, listo. Entonces aquí reemplazando sería logaritmo natural. Déjenme ver una cosita que se debe alcanzar. Ok, un segundito. Ok, disculpen, aquí estaba leyendo mal el problema. Ok.
Lo que nos dicen sí es que hay que determinar el tiempo que se necesitaría, bueno, que necesitaría la reacción si se desea alcanzar el 91%. Es decir, que no nos dice que queda ese 91%, sino que cuánto quedaría en sí. Aquí podemos hacer una resta de porcentajes. 100 menos 91. Entonces, ¿esto qué sería? El 9%. Entonces, ahora queremos ver cuánto tiempo transcurre si queremos que nos quede este porcentaje. Sí, ya no es el 38, sino un porcentaje del 9%. Entonces, aquí ya no sería este 0,91, sino que sería un 0,09 para llevarlo en forma decimal de la concentración de A. Entonces, todo está en leer bien, como les decía. Ahora, miren, dice, determina el tiempo que necesitaría la reacción si se desea alcanzar el 91%. No es que queda el 91, sino que hay que alcanzar ese porcentaje. Por lo tanto, lo que queda es ese 9% de concentración. Entonces, ahora sí, reemplazando, tendríamos acá sería 0,09, reemplazando esa concentración en ese tiempo t, que no sabemos cuánto es, 0,09 de la concentración inicial es igual a, bueno, aquí ya lo voy a despejar de una. Acá sería, eh, aquí, menos el logaritmo de la concentración, logaritmo natural de concentración inicial, es igual a menos el valor de la constante que ya la calculamos, 0,3225 por t, que es lo que vamos a hallar. Entonces eh, aquí recuerden que es una división entre logaritmos naturales, sería 0,09 concentración inicial dividido para concentración inicial. Entonces se simplifica y acá tendríamos, bueno, ya para pasar a dividir todo, a ver, recta, una línea. Entonces ahora sí. Aquí sería entonces dividir para ese valor de constante que es menos 0,3225 y esto sería igual a nuestro tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto nos da este tiempo? Vamos a ver. Aquí tal vez no nos salga, tal vez algunos de los literales que está ahí, o tal vez un poquito alejado, puede ser por la cantidad de decimales que se estén utilizando. Ya, bueno, ahí me da un tiempo de 7,47 horas. Entonces, la respuesta más cercana a eso es la última respuesta, el último literal, que es 7,40. Como ya les digo, todo depende de la cantidad de decimales que estemos usando. Entonces, 7,47 horas. Esto es lo que nos da esa división que teníamos del lado izquierdo. Bien, por lo tanto, aquí tendríamos la respuesta, 7,40. Listo. Entonces, ojo con este ejercicio de aquí, ojo con esto y muy importante que lo lean bien antes de realizarlo, ¿sí? Antes de realizarlo es importante. Si no lo entienden a la primera, léanlo, reléanlo, vuélvanlo a leer hasta que se entienda bien qué es lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces esta sería la respuesta para este ejercicio de acá. Ya saben que igual cualquier duda me pueden preguntar. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, estos ejercicios ya nosotros ya hemos practicado, así que eso se los dejo a ustedes de tarea. Vamos a ver este de acá. Sí, este de acá. Y justamente este de aquí yo lo puse en una tarea que propuse para algunos de los paralelos. Obviamente no todos les va a tocar la misma tarea, depende del profesor. Así que bueno, me gusta este ejercicio porque también es un ejercicio de prueba de salida. Y se los había dicho, pero si ustedes saben resolver este ejercicio, entonces chicos ya están del otro lado, ya están a Penkin. Así que vamos a ver, vamos a hacer este de acá. Y ya creo que luego resolvemos otro más y los otros ya les queda para ustedes, para que puedan divertirse con estos ejercicios. Ok, entonces vamos viendo. Nos dice lo siguiente, tenemos una reacción de primer orden hipotética, es la siguiente, X produce 2Y más Z, más Z. Y tiene una vida media, tiempo de vida media de 60 minutos a 25 grados centígrados y 3,6 minutos a 102 grados centígrados. Entonces, voy a escribir esos datos. Este es un problema un poquito largo, entonces por eso es que voy a hacer este y luego otro más. Así que, a ver, entonces, tiempo de vida media. El primer tiempo es uno de 60 minutos. Es uno de 60 minutos.
Y esto es a una temperatura 1 de 25 grados centígrados. Ahora, tenemos el otro tiempo de vida media, que son 3,60 minutos, a una temperatura 2, de 102 grados Celsius. Ok, entonces, el literal A nos pide calcular la energía de activación de la reacción en kilojoule por mol a la menos 1. Eso sería kilojoule sobre mol. ¿Ok? Listo, entonces. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa energía de activación? Bueno, esto es un ejercicio. Bueno, para ese primer literal es un ejercicio de la ecuación de Arrhenius. Entonces, recordando cuál era nuestra ecuación de Arrhenius, es que el logaritmo natural de la constante 1 dividido para la constante 2 es igual a la energía de activación dividido para R por el inverso de las temperaturas. 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Hay algunos chicos que escriben diferente. Ponen logaritmo natural de constante 2 dividido para constante 1 y por acá tienen un signo negativo. No pasa nada, les va a dar la misma respuesta. Les va a dar lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo. Así que no se preocupen. Igual esto, como muchos me dijeron en la ayudantía anterior, bueno, es similar a lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Así que de eso también hablamos en la ayudantía pasada. Así que si ustedes recuerdan esa ecuación de Clausius, entonces recuerdan lo que es eh, la ecuación de Arrhenius, que es esa que está ahí. Ok, pero según los datos que nos está dando el ejercicio, no tenemos esas constantes. No tenemos constante 1 ni constante 2, pero tenemos lo que es el tiempo de vida media. Y también el ejercicio nos dice que es una reacción de primer orden. Es una reacción de primer orden. Entonces, si nosotros recordamos cómo calcular el tiempo de vida media para una reacción de primer orden, tenemos que es lo siguiente. Esto solamente es para reacción de primer orden, lo que voy a escribir a continuación. Recuerden que el tiempo de vida media cambia dependiendo si es una reacción de orden 0 o de orden 2. Pero para una reacción de primer orden, como tenemos aquí, el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 dividido para la constante. Como el logaritmo natural de 2 es un número, o un número decimal, entonces podremos hallar lo que es el valor de la constante para cada uno de estos casos. Por lo tanto, vamos a hallar esa constante 1 para esa temperatura de 25 grados. Sería, ya despejando, que constante 1 va a ser igual al logaritmo natural de 2 dividido para el tiempo de vida media. El tiempo de vida media son 60 minutos. Son 60 minutos. Voy a reemplazar 60 minutos. Y lo mismo para acá, para la constante 2. Sería, en cambio, logaritmo natural de 2 dividido por ese tiempo, 3,6 minutos. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hallar lo que es K1 y K2. Ya, listo. Entonces aquí vamos a reemplazar K1 y acá K2. Entonces vamos a poner eso en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Ojo chicos con las unidades, muy, muy importante. Ok, logaritmo natural de 2 dividido para 60. Esto nos da, voy a tomar unos 4 decimales. 4 decimales. 0,0, bueno, 116. Ajá. Entonces esto está en minutos a la menos 1. Igual como es una reacción de primer orden, es el inverso del tiempo. Y por acá sería logaritmo natural de 2 dividido para 3,6. Sí. Ok, entonces esto nos da 0,100, bueno, también voy a tomar 4. 2, perdón, 1925. Ahí está. Minutos a la menos 1. Bien, entonces ya tenemos constante 1 y constante 2. Ahora, antes de reemplazar en la ecuación, vamos a transformar esas temperaturas, porque recordamos que la ecuación de Arrhenius, la temperatura debe ser temperatura absoluta. Entonces acá sería 25 más 273, 298 Kelvin, y acá sería 102 más 273, 375 Kelvin. Listo, entonces reemplacemos por acá y hallemos energía de activación. Ya, sería logaritmo natural, constante 1, es 0,0116 minutos a la menos 1, y acá sería 0,1925
minutos a la -1. Esto es igual a la energía de activación dividido por el valor de R. ¿Cuánto es el valor de R? Recordemos que es una constante, la constante de los gases. Como nos piden que las unidades sean kilojoules sobre mol, por lo tanto el valor de R debería ser 8.314 joule sobre mol por Kelvin. Nunca se olviden de ese valor de ahí. Multiplicado por el inverso de la temperatura, 1 sobre temperatura 2, 375, menos 1 sobre 298, y esto está en Kelvin. ¿Por qué escribo las unidades? Para que vean cómo se va a simplificar. Entonces, vamos a ver acá se van a ir estos minutos a la -1, y por acá se va a ir el Kelvin. Listo. Ahora despejando energía de activación, que eso es lo que nos pide el ejercicio. Nos quedaría que logaritmo natural, sí, porque miren que eso está dividiendo, pasaría a multiplicar ese valor de R, y el inverso de las temperaturas, como está multiplicando, pasaría a dividir. Pues acá sería 0.0116, 0.1925, multiplicado por 8.314 joule sobre mol, y dividido para esos inversos de temperatura. 1.375 menos 1 sobre 298. Ok, entonces vamos a ver cuánto nos da energía de activación, verlo mejor y poner una línea de fracción. Yo muchas veces me olvido de poner estas líneas de fracción, más cuando estoy haciendo mis tareas en las ayudantías, creo que no suelo olvidarme de poner. Ok, ya, entonces, energía de activación. Ok, entonces, démonos cuenta en las unidades en las que está, o sea, lo que ahorita nos va a dar la energía de activación, nos va a dar en joule sobre mol. Energía de activación, bueno, voy a poner todo ese valor en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Ok, dividido para 1 sobre 375 menos 1 sobre 298, y ok, esto me dio un valor de 33.926.06 joule sobre mol. Ok, pero si vemos aquí que nos pide las unidades en kilojoule sobre mol. Por lo tanto, esto sería dividido para 1000. Entonces voy a tomar 33.93 kilojoule sobre mol. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra energía de activación para el literal A. Entonces, sencillo, sencillo. Ok, ahora vamos para el literal B. El literal B nos pide hallar el tiempo de vida media a 80 grados centígrados, a una temperatura de 80 grados centígrados. Ok, pero entonces, si ahora nos dan una nueva temperatura, si nos dan una nueva temperatura, no podemos hallar entonces, o sea, no podemos hallar directamente ese tiempo de vida media porque no tenemos ese valor de constante a esa temperatura. Por lo tanto, eso es lo que vamos a calcular ahorita. Y por eso es que hallamos la energía de activación, para trabajar con ese dato de energía de activación y poder hallar lo que es esa constante. Entonces, bueno, eso va a ser ahora nuestra temperatura 2. Constante 1, yo voy a trabajar con la constante 2, 0.193 minutos a la -1. Y como temperatura 1 son esos 102 grados centígrados. Esto nos da 370 y... ¿cuánto era? 5. Ajá, 375 Kelvin. Entonces ahora tenemos esta temperatura 2, que son 80 grados centígrados, y pasado a Kelvin, son 353, si no me equivoco. A ver, un ratito, confirmar. Sí, 353. Entonces K2 es lo que vamos a hallar ahorita. K2 es lo que no sabemos. Entonces voy a copiarlo de acá, porque como tenemos facilidades, entonces me voy a borrar lo que es escribir otra vez. Así que control C y control V. Bueno, más bien, podré copiar de acá. Y mucho mejor. Y luego reemplazar. Ok, ya saben que aquí tenemos que utilizar otra vez ecuación de Arrhenius. Así que, ya, ahorita voy a reemplazar estos valores que están por aquí. Listo, entonces lo que vamos a hallar nosotros es K2. Vamos a hallar lo que es K2.
Entonces aquí se va, se va. Y acá energía de activación, ya la tenemos, aquí podemos reemplazarla. Y acá sería T2 menos T1. Ok, entonces aquí sería, espera, déjenme poner aquí mejor para que no se me confundan. Ya, entonces aquí sería logaritmo natural eh, de la constante 1 dividido para la constante 2. Constante 1, si la tenemos, es, perdón, que me duele un poquito la garganta, pero no veo dónde está este mouse. Aquí, un ratito. Ya, entonces aquí sería logaritmo natural de la constante 1, 0.193 minutos a la menos 1 dividido para lo que es la constante 2, que es lo que no tenemos. Ya, energía de activación, ya la calculamos. Voy a tomar la que está en Joule sobre mol, ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? 33926.06 Joule sobre mol. Y acá el inverso de las temperaturas, 1 sobre temperatura 2, 353. Y acá es 375. Listo. ¿Por qué tomamos esa? Para ver cómo es que se van a simplificar estos joules sobre mol. Se van y se van. Listo. Entonces, ahora, lo que tenemos que buscar es esa constante 2. Como constante 2 está por acá, que hay un logaritmo natural, aquí es que elevamos a la Euler. Euler está elevado a esto, el logaritmo natural. Por lo tanto, por propiedades del logaritmo, todo esto se elimina. Y acá tenemos que Euler está elevado a todo lo que está aquí. A veces se me confunden con eso, pero Euler le corresponde todo esto que está aquí. Todo eso le corresponde. ¿Ok? Listo. Entonces, hallemos lo que es constante 2. Constante 2 va a ser igual a el... Bueno, se pasaría a multiplicar por acá. Entonces nos quedaría 0.193 minutos a la menos 1, dividido para todo lo que está por acá. Sería Euler elevado a 33926.06 dividido para 8.314 y esto 1 sobre 353 menos 1 sobre 375. Si a ustedes se les complica un poquito poner todo esto en la calculadora de una, pueden ponerlo parte por parte. Es decir, primero tal vez realizar la división de este número grande, dividido para 8.314, luego esta resta del inverso de las temperaturas y luego multiplicar lo que les dio. Y así luego ya elevar todo a Euler y elevar el resultado y ya. Entonces aquí constante 2, o sea, la constante a esa temperatura de 80 grados es, ya la voy a sacar, el dato curioso es que cuando yo vi la materia, este ejercicio me tocaba a mí, me tocó en una prueba, tal vez con otros datos, no recuerdo bien, pero no pude hacerlo. Entonces, ahí queda de lección, que después uno ya comente tranquila, puede realizar las cosas. Ok, entonces a mí me dio eso de ahí, me dio la constante 0.0980 minutos a la menos 1. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos la constante 2. Pero eso no es lo que nos pide hallar el tiempo de vida media. Entonces voy a poner acá otra hoja. Ok, entonces tenemos esa constante 2, que es igual 0.0980 minutos a la menos 1. Y vuelvo a poner aquí que la temperatura era 80 grados, no importa ahorita. Ok, entonces hallemos tiempo de vida media. Como es una reacción de primer orden, tiempo de vida media, aquí es igual al logaritmo natural de 2. Ok, lo escribí muy grande. Aquí. Logaritmo natural de 2 dividido para esa constante, la constante que ya sacamos. Entonces ya, tiempo de vida media es igual logaritmo natural de 2 dividido para la constante que es 0.0980 minutos a la menos. Por lo tanto, el tiempo de vida media es igual, vamos allá,
Logaritmo natural de 2 dividido por ese valor. Bueno, entonces el tiempo para esta constante, esa temperatura es 7.07 minutos, tiempo de vida. Listo, ahí está la respuesta a ese literal. Este era el literal B. Suena un poquito largo, pero llegamos a la respuesta. Y bueno, ahora, el literal C nos dice, calcular la velocidad de reacción a esa temperatura si la concentración del reactivo X es 0.078 molar. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese literal C? Bueno, recordando que la velocidad para una reacción de primer orden es la siguiente. Velocidad es igual a la constante por la concentración. En este caso, nuestro reactivo era X. Como nos dice que hallemos la velocidad a esa temperatura, como nos pide que hallemos a esa temperatura, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, es que a la temperatura de 80 grados, ¿cuánto era la constante? La constante era 0.0980. ¿Ok? Entonces, velocidad es igual a la constante 0.0980 minutos a la menos 1. Y la concentración nos dice que tomemos una concentración de 0.078 molar. 0.078 molar. Bien, entonces la velocidad a esa nueva concentración es la siguiente. 980 por 0.078. Eso da 7. Ok, 7.64. 7.64 por 10 a la menos 3 y eso está en molaridad sobre minuto. Molaridad sobre minuto. No nos especifican en qué unidades queremos esa velocidad de reacción, pero si nos hubiese dicho expresarla en molaridad sobre segundo, que es por lo general en lo que se trabaja la velocidad, entonces llevémoslo a segundo. Un minuto, recordamos que son 60 segundos. Entonces se simplifican minutos con minutos. Entonces la velocidad aquí es igual. Esto dividido para 60 y eso nos da 1.27 por 10 a la menos 4 y eso está en molaridad sobre segundo. Listo, entonces esta era la respuesta para el literal C. En el caso que nos hubiese dicho, oye, exprésalo en molaridad sobre segundo. Si hubiese sido molaridad sobre minutos, ya dejamos con lo que habíamos hallado previamente. Bien, entonces ahí está resuelto este ejercicio que para mí es interesante. Así que bueno, eso chicos. Vamos a ver si hay otro más interesante por acá abajo. Bueno, esa es energía de activación. Eh, ya, aquí ya bueno, esto ya hemos hecho. Déjenme ver este de acá. En la reacción de primer orden A, productos inicialmente se descompone el 60%, transcurridos 16 minutos. Ok, ya vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto aquí, porque hay algo de descomposición. A ver, entonces, ya este es el último y de ahí ya los otros les queda para ustedes, que son unos tres, creo, unos dos. Ya. Dice en la reacción de primer orden, que es la que tenemos ahí, dice que la concentración de A es 0.816 molar inicialmente. Entonces, la concentración inicial de A es 0.816 molar. Y dice que se descompone el 60% transcurridos 16 minutos. Entonces, a un tiempo de 16 minutos se descompone ese 60% de la concentración inicial. Ok, pero nosotros antes de hallar esa concentración a ese tiempo de 16 minutos, tenemos que recordar lo siguiente. Cuando nos está diciendo, bueno, cuando nos diga que algo se descompone, entonces lo que nosotros no vamos a trabajar con ese 60%. Es como cuando en el pre nos decía que tal reacción tenía una impureza del 40%. Entonces uno no trabaja acerca de las impurezas, trabaja en base al porcentaje de pureza. Asimismo para las reacciones, uno no trabaja en base a lo que se descompone, sino que a lo que queda en la reacción en sí.
Entonces, el 100%, que es mi todo, menos ese 60%, por lo tanto, lo que nos queda de esa reacción es el 40%. Entonces, para hallar esa concentración, sería concentración a ese tiempo de 16 minutos, nos quedaría, sería 0,40 de la concentración inicial, que es 0,816 molar. Entonces, ¿cuánto sería este valor? Sería 0,4 por 0,816. Y ya, entonces aquí el valor de esa concentración es 0,3264 molar. Listo. Ok, entonces el literal A, ¿qué es lo que nos dice? Literal A dice cuál es el valor de la constante de velocidad. Entonces, como es una reacción de primer orden, recordemos que logaritmo natural de la concentración a un tiempo t es igual a menos la constante por t más el logaritmo natural de la concentración inicial. ¿Ok? Entonces, como vamos a hallar el valor de la constante, sería, ya reemplazando, logaritmo natural de la concentración en un tiempo de 16 minutos es 0,3264 menos logaritmo natural, ya estoy pasando al otro lado, logaritmo natural de la concentración inicial, 0,816, dividido por el tiempo, que son 16 minutos. Y acá sería, es igual a menos K. ¿Ok? Entonces hallemos lo que es el valor de la constante. Hallemos el valor de la constante, ¿cuánto es? Ok, aquí el valor de la constante, como nos da en negativo, voy a poner igual para que no se confundan, aquí sería menos 0,057. Y esto, como es una reacción de primer orden, sería minutos a la menos 1. Entonces la constante nos va a dar igual 0,0557 minutos a la menos 1. Listo, entonces ya tenemos el literal A. Ese era el valor de la constante. Ahora, el literal B nos pide cuál es el tiempo de vida media de esta reacción. Bueno, ya hemos venido trabajando con tiempo de vida media. Así que para el literal B, tiempo de vida media para una reacción de primer orden es logaritmo natural de 2 dividido para la constante. Entonces, solamente sería reemplazar. Logaritmo natural de 2 dividido para la constante, 0,057 minutos. Minutos a la menos. Entonces, tiempo de vida media, aquí va a ser igual. Vamos a ver. Ok, entonces el tiempo de vida media a mí me da 12,16 minutos. Listo, eso sería para el literal B. Ahora, literal C. Literal C dice cuánto tiempo debe pasar para que la concentración de A, 0,9, perdón, 235 molar, partiendo de la misma concentración inicial. Es decir, ¿qué es lo que tenemos ahora? Para el literal C, tenemos que ahora la concentración a ese tiempo, que no sabemos cuánto es, tiene un valor de 0,235. 0,235 molar. La concentración inicial es la misma. Concentración es 0,816 molar. Y bueno, vamos a hallar, perdón, vamos a utilizar el mismo valor de constante que ya calculamos en el literal A. Así que, ¿cómo nos quedaría? Logaritmo natural de la concentración en el tiempo t, 0,235, es igual a menos K, que ya lo hallamos, 0,0557 minutos a la menos 1 por el tiempo, que es lo que vamos a calcular, más logaritmo natural de concentración inicial, que es 0,816. Ok, entonces vamos a despejar. 0,235 menos logaritmo natural de 0,816 y esto dividido para menos el valor de la constante. 0,57 minutos a la menos.
y este es igual a t. Entonces, ¿cuánto sería este tiempo? Vamos a ver. Ok, entonces el tiempo para esa concentración es de 21.84 minutos. Entonces, esto fue lo que ahora transcurrió con esa nueva concentración. Con esa nueva concentración. Miren que la concentración ahora es menor, un poco menor, así que el tiempo ha aumentado. El tiempo aumenta. Ok, vamos a ver acá. Ahora nos dice, ¿cuál será el valor de la concentración ahora transcurridas 2.5 horas? Entonces, ahora vamos a hacer el contrario, que sería de, ahora ha transcurrido un tiempo de 2.5 horas. Ya, pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra constante está en minutos. Entonces vamos a pasar eso a minutos, las horas. Un minuto, perdón, 1 hora, 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. Entonces simplifica y sería 2.5 por 60, 150 minutos. Solamente para que el tiempo esté en las mismas unidades. Listo. Ahora sí, vamos a resolver. Bueno, entonces concentración inicial, seguimos tomando lo que es la misma. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Que el logaritmo natural de la concentración a ese tiempo de 150 no lo sabemos. Entonces voy a poner aquí concentración a ese tiempo de 150 minutos es igual a menos lo que es el valor de la constante, 0.057 minutos a lo menos 1 por el tiempo, 150 minutos, más logaritmo natural de la concentración inicial, que sigue siendo la misma, 0.816. Ok, entonces como yo quiero acá esta concentración, elevo al Euler, para que se elimine el logaritmo natural. Entonces sería Euler elevado a todo lo que está acá. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría esa concentración de A para ese tiempo de 150 minutos? Vamos a ver. Aquí se lo voy a poner como referencia. ¿Cuánto nos queda? 7 por 150 más logaritmo natural de 0.816. Listo, entonces la concentración es 1.60 por 10 a la menos 4. Esto está en molaridad. Listo, entonces esta sería nuestra respuesta para ese literal. Listo. Ok. Ok, entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con la concentración y el tiempo? Y bueno, esto algunos de ustedes ya lo pueden identificar, ya que ya tuvieron su práctica de laboratorio. Y es que si nuestra concentración aumenta, ese tiempo va a disminuir, a hacerse más pequeño. Si la concentración aumenta, el tiempo va a ser más pequeño. Pero, ¿qué pasa si la concentración disminuye? Si la concentración disminuye, el tiempo aumenta, se hace más, demora más la reacción en consumirse. Son inversamente proporcionales. Eso es lo que hemos podido comprobar aquí. Y bueno, entonces esta sería la resolución para estos cuatro ejercicios. No, hicimos 1, 2, 3, 4, 4 ejercicios me parece que hicimos. Bueno, y de ahí a los otros les queda para ustedes, para que practiquen. Así que cualquier duda igual me pueden preguntar. Eso sería todo, chicos. Cuídense, nos vemos el martes.